Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en este domingo 16 de octubre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración. Dice el Salmo 103 en su versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a tener unos momentos de una oración personal mientras escuchamos el preludio. El libro de los Salmos, en su capítulo número 103, nos habla sobre una alabanza por las bendiciones que Dios nos ha dado. Y vamos a buscar el libro de los Salmos en el capítulo 103. Es un salmo de David y vamos a darle lectura en una forma alternada. Libro de los Salmos, en el capítulo número 103, dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Así puestos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te bendecimos porque eres digno de la alabanza, de la gloria, Señor, el honor que te mereces, Señor. Por eso, Señor, Padre, como hemos visto en este salmo, hemos recibido muchas bendiciones de parte tuya. Por eso te reconocemos como nuestro Dios. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Como iglesia estamos reunidos en esta tarde para juntos dar gloria a tu nombre, Señor. Padre, quita las distracciones que nos puedan alejar de ti en estos momentos, Señor, para que, Señor, te alabemos, te bendecimos, y también para escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde. Quédate con nosotros, te lo pedimos dándote gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, así puestos de pie, buscamos en nuestros himnarios el himno número 26. Himno número 26. Cantad al Señor. Himno. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor. A su nombre cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Creador, el dueño de todo, al Padre de amor, que santo y eterno al mundo el amor, ha dado a su Hijo. Cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Señor, el digno Cordero, Él nos redimió. Pastor amoroso es Cristo el Rey, por siempre glorioso. Cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Señor, Espíritu Santo es nuestro guiador, Él nos justificará, consolador, Él nos santifica. Cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, cantad al Señor. Vamos a preparar ahora nuestros corazones para la meditación de esta tarde, que está a cargo de nuestro hermano Isaías Galicia Hernández.
Buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Santiago capítulo 5. La lectura la voy a hacer yo y quiero que me sigan, por favor. Del versículo 7 al 11 dice la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por aventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Venimos con la intención de nutrir nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te pido oído para quien reciba estas palabras que son tuyas, Señor, porque es tu palabra, no es humana. Es tu palabra, Señor, y yo te pido sabiduría para poder expresar lo que tú quieres que ellos escuchen, Señor. Te pongo esta palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice acerca de la paciencia, y yo les preguntaría, porque el tema se llama Dios quiere que seamos pacientes. ¿Alguna vez usted ha sido impaciente? ¿Alguna vez lo han sacado de quicio en algún lugar o en alguna situación? Yo sí. ¿Ha rebasado también esa impaciencia, que es cierta molestia, a llegar a un enojo, a una ira? Yo también he rebasado esos límites. Y creo que todos en alguna ocasión hemos tenido esa situación o nos hemos visto en esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? A veces no nos damos cuenta de que estamos llegando a esa impaciencia. ¿Por qué? Porque nos cegamos. Hay ciertos signos de la impaciencia, como son de desconcentrarnos. Al momento que alguien está diciendo algo y entra de impaciencia en nosotros, dejamos de escucharlos y empezamos, y ya no oímos. Nos desconcentramos a veces hasta del punto que se está analizando. Entonces hay esa desconcentración. Se pierde el rumbo de lo que esperamos. Se lleva a cabo una reunión en alguna familiar, de trabajo, lo que sea, y se pierde ese rumbo. ¿Por qué? Porque ya rebasa la impaciencia y llega a un enojo. Otro síntoma, digamos, nos cerramos los oídos, como les digo, dejamos de escuchar. ¿Por qué? Porque quiero yo hablar. Lo que está diciendo él, yo, que me escuchen a mí. Yo quiero decir esto, yo quiero decir lo otro, y que me escuchen. Y dejamos de escuchar a los demás. Y algo importante a veces, en ciertas situaciones, dejamos de escuchar a Dios. Que Dios dice, tranquilo, escucha. Y no, dejamos de decir que debes de amar a tu prójimo como a ti. No, yo ahorita no oigo porque dijo esto y dijo lo otro. Y dejamos de escuchar todos los mandatos de Dios. Como les digo, evitamos escuchar a la gente. Queremos que se callen porque yo voy a hablar, porque yo voy a decir. Y lo que yo digo, eso es. Y entonces caemos en esas situaciones. Y cuando esa impaciencia se va perdiendo, les digo, llegamos a ese enojo.
Y a veces ese enojo lo rebasamos a cierto grado de ira que es más severo, y a veces a grado hasta de golpes. ¿Por qué? Porque no me oyó, porque no me hizo caso de lo que yo estaba diciendo, no me pusiste atención. A mí me llamó mucho la atención una vez una noticia, que un señor se iba a estacionar y otro muchacho se quiso estacionar, pero se estacionó el señor y se bajan y se pelean. Parte del video se ve el señor con un desarmador en el ojo. Y estaban ahí discutiendo porque llegó la policía, agarró al muchacho, al señor estaba ahí, y le dice el señor: ¿ya viste lo que hiciste? Y le dice el muchacho: pues ¿para qué me ganas el lugar? O sea, ya vas a ir a dar a la cárcel, vas a ir allá, el otro ya perdió el ojo. Pues porque me enojé, porque me ganó mi lugar, si yo lo vi primero. Y se rebasan esas situaciones de impaciencia. Ya no nada más es aquí, que ya me bloqueo y ya no te oigo, ya no hago caso, ¿sí? Eso en las personas que no conocen a Dios. Pero lo peor es cuando nos decimos cristianos y rebasamos esos límites. Y eso es lo peor de la impaciencia y de la ira: desobedecer a Dios. Y todo lo peor está en contra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no me contesta como yo quiero, porque ya me impacienté de estar esperando lo que le he pedido y le he dicho: y por favor, Señor, ayúdame con esto, dame mi salud, dame un esposo, dame una esposa, dame un hijo, dame... ¿Para qué oro si Dios ni me escucha? Y empezamos a rebasar ese límite de llegar al punto de pecar contra Dios. El libro de Santiago nos habla mucho de este tema. Cuando tengan la oportunidad, léanlo todo. Y nos habla mucho de la paciencia, pero además de la necesidad de nosotros de tener que ser pacientes. Por eso Dios nos llama a ser pacientes. Y Dios nos lo dice en su palabra. En el versículo 7 que acabamos de leer dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí voy a tocar un poco el punto de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos de ustedes ya están impacientes para que venga Cristo? ¿Cuántos de veras dicen: ay, ya que venga? Así como termina el Apocalipsis: Señor, ven ya, ven ya. Porque vemos lo que acabamos de escuchar: conflictos a niveles mundiales, conflictos a nivel de trabajo, a nivel de la sociedad, a nivel de justicia, que se dice justicia y vemos que no la hay, a nivel hasta familiar. Les habla uno: mira, Dios... Una vez un joven me decía: pues ya cuando me vaya a morir, entonces ya me arrepiento. Bueno, 1 o 2 días después fue el accidente muy sonado de Reforma, que un BMW se partió en pedazos, los ocupantes en pedazos, y le preguntaba yo a esa persona, digo: ¿a qué hora se habrá arrepentido? Si van bien borrachos. Vemos accidentes. Yo vi un accidente en Guadalajara, me sorprendió, yo nunca había visto yo un accidente de ese tamaño. Yo creo que el carro iba a 180, 200 kilómetros por hora, se metió en el carril del Metrobús de allá de Guadalajara. Nada más vi cómo rebotó. Cuando pasé a un lado, el coche partido en dos, así. Se veía un Mercedes, un Jetta, así, pero... Y el muchacho ya nada más colgando los pies porque traía el cinturón. La mitad del carro partido, porque se veía él, los asientos de adelante. Yo, ¿a qué hora se arrepintió? Pues no, ¿verdad? No es lo que uno quiera, lo que uno crea. Y dice aquí: tened paciencia hasta la venida del Señor.
Vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren que ya venga Dios? Porque vemos que esto está más descompuesto que nada. Pero a la vez no queremos. ¿Por qué? Porque yo todavía estoy dudando, porque todavía me siento un pie en el mundo y otro pie acá, y sí vengo a la iglesia, pero sigo haciendo mis cosas que no debo, y no, espérame tantito, otro ratito. O ve uno a la familia, que no toda está entregada a Dios. Y vemos aquí que la paciencia no es para siempre en este punto. ¿Por qué? Porque la espera termina cuando lo que esperamos llega. A ver si me capta. Estamos esperando que venga Cristo, pero cuando va a llegar Cristo, se va a acabar la paciencia. Ya no vamos a necesitar esa paciencia, porque ya llegó, en caso de que llegara cuando nosotros estemos vivos. Pero si no llega y nosotros fallecemos antes, de todas maneras se va a acabar nuestra paciencia, y ya serán otros los que tengan que tener esa paciencia de la segunda venida de Cristo. Y nos da un ejemplo aquí, en este mismo versículo. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Nos da una parábola aquí, Santiago, en el cual es sencilla, de un versículo, pero además de corta, es muy sustanciosa. Vean cómo el labrador, los campesinos, imagínense un campesino que va a decir: bueno, pues ya viene la temporada de lluvia, voy a sembrar. Tiene que planear, tengo que ver, ya sea que queme los pastos, ya sea que are la tierra, voy y preparo la tierra. Y desde un día antes de empezar tengo que hacer esto. Tal día hago esto, tal día lo otro, tal día siembro, pero esperando a que llegue la lluvia temprano. Porque si no llega la lluvia, platicaba ayer con las personas que se dedican a los sembradíos y me decían, se echaron a perder porque no llovió en Aguascalientes, se echaron a perder muchos sembradíos. ¿Por qué? Porque no llovió como querían que llevara. Entonces, toda esa paciencia que tiene el labrador de decir, va a llegar, ya llegó, bueno, ya. No se acuesta y dice, mañana voy a ir a ver cuánto creció. No, tiene que esperar, ver que va creciendo. Tiene que tener esa paciencia, que no se desborde un río porque ya se llevó todo. Que no pase nada porque ya se quedaron sin su cosecha. Y nos da ese ejemplo del labrador que va esperando esas lluvias y tiene que esperar ver crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que dé un buen fruto para poder recogerlo. Y Dios nos da ese ejemplo para poder nosotros llevarlo a cabo y tener esa paciencia y ubicarnos en todo momento ante cualquier procesos de problemas que tengamos, de aflicciones, de lo que sea que tenemos que esperar. Debemos de tener un tiempo, como dice su palabra, todo tiene su tiempo. Tiempo de recoger, tiempo de desechar, tiempo de amar, tiempo de todo. Y en el versículo 8 nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto está relacionado con nuestro corazón. Voy a tener fe, me estoy afirmando en lo que Dios me ha dicho, que un día va a venir. Yo le creo al 100% que un día Dios va a venir. Y entonces me empiezo a preparar. No para ganarme la salvación, porque ya lo sabemos, nadie se la gana, pero para obedecer y demostrarle a Dios que realmente yo creo lo que Él dice.
y mis obras son el reflejo de lo que yo creo. Porque sin obras la fe es muerta. Y dice, afirma tu corazón, que no se desvíe, ¿sí? Sabiendo que Cristo va a venir otra vez. Que no es el tema, pero se toca porque más adelante voy a explicar un poquito más. Y Santiago, en este libro, infunde ese aliento. Dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Dios nos dice, tranquilos, tú sigue haciendo lo tuyo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero tiene paciencia. Dios es misericordioso, dice, les voy a dar tiempo de que se arrepientan, de que sean más los arrepentidos, pero un día la espera terminará. Y como le digo, nosotros tenemos problemas de cualquier índole, tanto de salud, familiares, trabajo, ¿sí? Y nos dice, mantente firme y da ánimo a los demás, demuestra tu confianza en Dios. ¿Qué le impacienta a usted en esta vida? ¿Va a llegar una respuesta? ¿O ya nos llegó y ni cuenta nos hemos dado? El que no nos conteste Dios como nosotros queramos, no significa que no tenemos una respuesta. A veces la respuesta es no, nada más. Y si vemos y analizamos cómo está este mundo, escuchamos que hay problemas, como le digo, vemos que han aumentado, aunque digan otros que todo ha bajado, la delincuencia, robos, esto, y vemos, ¿quién no conoce a alguien que lo han asaltado? ¿Quién no conoce a alguien que le han robado un coche? ¿Quién no conoce a alguien que carezca de servicio de salud, que no los atienden? ¿Quién no conoce? Y vemos este tipo de problemas. Vemos que cada vez hay más violaciones a todos los derechos humanos. Y vemos aquí entonces que mucha gente quiere que lo que uno le pide, eso Dios nos lo conteste. Vamos a orar porque se acabe la pandemia. Sí, que acabo de oír que hay más y van a salir más, y luego salió la del mono, y bueno, que ahí va que no han dicho nada, pero en la Biblia no dice eso, se va a acabar un día todo. Al contrario, dice, van a venir todavía más calamidades, aflicciones, pestes, va a aumentar la violencia, aumentará todo, que aún el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué vemos? Están robando, están asaltando, nadie se mete. Mientras no me hagan a mí, pero el día que me lo hacen a mí, qué mal es la gente, no se metió, no me ayudó. Y vemos estas situaciones de diferente modo. La paciencia en lo secular se habla también y se les dice a la gente, sé paciente, y dan técnicas, y mira, no te enojes, ve al psicólogo, y el psicólogo te va a decir, mira, siéntate, medita, tenemos estos libros para que tú, cuando te enojes, sí, y es bueno, claro que es bueno que se diga en el mundo secular, sí, que realmente es una virtud que todos deberíamos de tener, visto desde el punto humano como virtud. Porque si consultamos la Biblia, no es una virtud, ¿sí?, sino que es un fruto, y es un fruto del Espíritu Santo. Para los cristianos, esta paciencia refleja mi relación con Dios, mi comunión con Dios. Para el humano le dicen, mira, tú tranquilo,
no te preocupes. Es más, no sé si recuerdan hasta que hubo una temporada que sacaban sus comerciales que no te enojes, respira profundo, respira hasta 10. Y ahí estaba la señora, 1, 2, 3, porque el niño la desquició, ¿sí? Pero para el cristiano no es así. Hablamos de nuestra relación con Dios. ¿Qué tan pacientes somos? Y Dios nos dice que debemos de reflejar eso, como en la parábola del siervo malvado, que su amo le dijo, me debes 10,000 talentos, y luego le dijo, tenedme paciencia y os lo pagaré. Y le dijo el Señor, bueno, su amo le dijo, ándale pues, ya vete, te lo perdono, porque dijo, nunca me lo vas a pagar. Que eso sí tiene su interpretación. Y después va y se encuentra a un consiervo y le dice, pues págame los 50 talentos que me debes. No, es que no tengo. Y le dice, le repite las mismas palabras, tenedme paciencia y os lo pagaré. Y dijo, no, a la cárcel. Entonces, fíjense, queremos paciencia, que nos tengan paciencia, pero nosotros, ¿tenemos paciencia para los demás? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. El Señor sabe que tenemos la tendencia a enojarnos, a molestarnos. Perdón. Y nos dejamos llevar por ese enojo, sobre todo cuando no nos salen las cosas como queremos. Porque yo tenía planeado esto, y ya vino esto, y ya me lo echó a perder, ¿sí? Y entonces, si rebasamos eso, empezamos a pecar. Y aquel sentimiento de enojo nos va a llevar primeramente a tener una agresión hacia nuestro prójimo, hacia lo que está diciendo, lo que está comentando, lo que está haciendo. Y entonces sí, le voy a buscar el modo de que lo amuelen, le voy a buscar el modo de que lo castiguen o de que lo corran, porque, como he oído gente, de mí, yo me encargo de que lo corran. Caray, bueno, pues sí, y lo vemos, ¿sí? Entonces, a veces vamos contra la palabra de Dios. Y la paciencia consiste en esperar consistentemente y mantenernos fieles a las promesas de Dios como verdaderos cristianos. No es una resignación, no, pues ya el Señor me puso. No, debemos de trabajar. Señor, como cuando alguien se enferma, vamos a orar todos porque se sane. Sí, claro, Dios lo puede sanar y así. Claro, pero Señor, te pongo en tus manos esta salud, condúceme a donde debo de ir, y si es tu voluntad que sane, voy a sanar. Uno cumple, voy, porque para eso dejó médicos, para eso dejó abogados, para eso dejó gente, para que nosotros hagamos las cosas correctamente, pero dejándolo en la voluntad de Dios. Yo voy a ir a que me operen porque estoy enfermo, pero hágase tu voluntad, Señor. Si no salgo del quirófano, ya no salí, punto. Pero no, yo voy a hacer porque además me va a operar el mejor del mundo y a ver, no es así. Entonces, voy a ir a ver a mi abogado porque tengo un problema legal, y entonces, Señor, lo pongo en tus manos, guía al abogado, guíame si es tu voluntad, que esto se resuelva a mi favor. Y si no, tú sabes por qué no. Y, como les digo, no es una resignación, es mantenernos, como dijo, firmes y perseverar en aquello que Dios nos ha prometido. Y Cristo es nuestro modelo a seguir. No dijo, como cuando Pedro le cortó la oreja al que iba contra él, le dice, ¿no crees que pudiera yo clamar y mandar una legión de ángeles? Claro, pero él dejó las cosas a la voluntad del Padre, y así tenía que ser.
Y la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, también esa paciencia es un atributo del carácter de Dios. Se lo voy a decir más adelante. Y vemos que cuando todo está bien en nosotros, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos comida, tenemos casa, no nos falta nada. Es muy fácil tener paciencia. Tú tranquilo, hermano, mira, sí, Dios sabe por qué las cosas. Pero el problema es cuando ya nos llega y nos tambaleamos. Y es normal que nos tambaleemos. ¿Por qué? Luego a veces dudamos de nuestra fe. ¿Qué está pasando? En esas pruebas es cuando se nos mide nuestro grado de paciencia. No cuando no tenemos necesidad. Cuando tenemos un buen trabajo y estamos bien, hermano, vamos a orar porque tengas un trabajo, sí, y que te paguen bien, sí. Pero cuando uno no tiene trabajo, es cuando nos están midiendo. Está viendo Dios de qué estamos hechos. Y en lo secular, la paciencia se prueba cuando nuestros derechos creemos que han sido rebasados, que han sido violados, que alguien está siendo injusto con nosotros. ¿Cuántas veces no vamos formados en la fila de carros que se va a salir, que va a dar vuelta? Y vienen. Y ahí van, ¿no? Con sus carrotes o sus camionetotas. Y que dice, ni modo, que me acerque. Y empieza la impaciencia. Y el sonido de claxon y de todo que se dicen con sonidos. ¿Por qué? Porque dice, estamos aquí y ya hizo esto, ya hizo el otro, o vamos en una fila. Yo lo he llegado a ver cuando es que van a jugar tales equipos y se formaron en las taquillas desde un día antes en el estadio, y 5 o 10 minutos ya se acabaron todos. ¿Cómo que ya se acabaron todos los boletos? Y ya están adelantitos los revendedores a ver, ¿quién quiere boletos? Entonces empieza esa impaciencia, esa ira y esa agresión en lo secular. Pero lo peor de todo, como les digo, a veces también en los cristianos. Y escuchamos gritos a veces, insultos, de todo, a veces se rebasa. Y ya cuando se rebasa esa impaciencia, pues les digo, llegamos a la ira, a ese enojo y a esa agresión. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que perdió la paciencia así severamente y lo llevó a ese enojo, a esos gritos o a esas agresiones? O sea, ese grado de airarse. Podemos en nuestro alrededor, en nuestro entorno, llegar a esos puntos, pero va a tener afectaciones. Si lo hacemos a nivel familiar, a nivel vecinal o en el trabajo, va a tener repercusión. ¿Cuántas veces vemos que tenemos invitados, por accidente se cae un plato y lo rompe? Ah, ya, no te preocupes, fue un accidente, ¿sí? Pero anda el niño corriendo, se cae, se rompe. ¡Ah! Chamaco tarugo, ¿qué no te diste cuenta? A él sí le ofendemos, a él sí le decimos. O si es una persona mayor, ya deja ahí porque ya todo tiras, ya no ves. Y nos molestamos y nos impacientamos. Y esa impaciencia puede ser un obstáculo para la relación, como les digo, tanto familiar, y va generando distanciamiento de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos entre hermanos. Y si nos vamos más afuera, pues en el trabajo, ¿no?
con los vecinos, peleándose. Y se rompe esa comunicación y, como les digo, nos lleva a un distanciamiento. Debemos tener paciencia y tratar de explicar, principalmente a los hijos, que tenemos hijos relativamente jóvenes o quien ya tiene nietos, procurar de hablarles. ¿Cuesta trabajo? Cuesta trabajo, porque a veces que se cierran, no, ya vas a empezar, esto, lo otro, ¿sí? O están en un punto donde creen que todos lo saben, si ya están en universidad, o sea, ya se comen el mundo y vemos ese tipo de situación, pero aprendamos a tener paciencia. Cuando uno les pide a veces vemos ahorita las nuevas generaciones que quieren todo rápido, ya, a ver, esto, ¿qué más? ¿Qué sigue? Esto, dame, y los ve que quieren todo rápido, y luego a veces uno dice, oye, enséñame la computadora, esto, lo otro, esto se hace así, que me enseñes, no que lo hagas. ¿Les ha pasado? A mí me han contado. Entonces vemos esa situación que las generaciones actuales, todo rápido. Un juego, ya lo acabé, el que sigue, y ya, y van y quieren avanzar y más, y están perdiendo esa paciencia ellos, y se desesperan, y luego les viene la frustración, y luego la frustración avanza a lo más alto hasta un suicidio. ¿Por qué? Porque tiene más likes que yo, porque esto, porque hizo lo otro. Y vemos a los jóvenes cometer muchos errores. Regresando con los cristianos, la paciencia revela nuestra fe con la omnipotencia de Dios. Y cuando empezamos a dar este fruto, reflejamos fielmente nuestra relación y firmemente que para Dios nada es imposible. Y cuando le creo a la palabra de Dios que dice que para sus hijos todas las cosas, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero me detectaron una enfermedad incurable. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero me perdí mi casa en el temblor. Que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuándo buscamos al médico? ¿Cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos? ¿Cuándo buscamos verdaderamente a Dios? ¿Cuando tenemos todo o cuando tenemos una necesidad? A veces nos alejamos y Dios nos dice, ven para acá. ¿Vienes o voy por ti? Y mejor es yo voy a que vengas por mí. Entonces, ¿cuándo realmente buscamos a Dios de corazón? ¿Cuándo fue la última vez que de veras usted se hincó y le dijo, Señor, ayúdame, fortaléceme, dame tu paz, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Que estuvieron llorando y llorando ahí. A solas, no necesitan venir aquí, ay, Señor Todopoderoso, mira. No. Solos. ¿Cuándo fue? Y cuando entiendo que para Dios nada es imposible, que ya le creí, va mi paciencia. Soy enfermo. Bendito sea, Señor, cuando quieras nos vamos. Señor, me quedé sin casa, pero dices, yo te creo que tus hijos no quedan desamparados. Porque si analizamos, cuando realmente nos hemos quedado sin comer, de veras sin comer. ¿La paciencia es un fruto del Espíritu Santo entonces? Sí. Entonces,
Para que la paciencia sea efectiva en los cristianos, debe tener ese origen, el Espíritu Santo. No de técnicas de relajación, ni de meditación, y me pongo así en flor de loto, no. Ni de que estos aromas son para la tranquilidad. A mí una vez me llamó la atención. Yo les dije que yo trabajaba en una maternidad. Y de repente, ¿qué hicieron, No, es que estamos echando aromas para que las pacientes se sientan tranquilas. Pregúntale cuando le esté doliendo, así, sí, ya respiro, se me quitó. Véanlas. Digo, véanlas. No, es que usted no entiende. Digo, no es lo que lo entiende, es lo que estoy viendo. No, usted ya se siente tranquila. O cuando le decía yo a una señora una vez, le digo, la voy a anestesiar para su dolor de... discúlpeme, yo soy maestra en parto psicoprofiláctico. No, está bien. No, pues acababa de empezar con el trabajo de parto. Cuando iba ya con 6, 7, anestésiame. Pues ¿dónde quedó la maestra en parto psicoprofiláctico? Y entonces, no depende del cristiano de estas cosas. Nosotros dependemos del Espíritu Santo que vive en nosotros, y que si hemos nutrido nuestro espíritu con la palabra de Dios y con nuestras obras de acuerdo a lo que Dios manda y hacer lo bueno delante de Dios, entonces va a crecer y se va a manifestar mi conducta, todo. Porque dice que cuando recibimos a Cristo, nueva criatura somos, y Él es quien nos gobierna, ¿sí? Obviamente la paciencia no llega de la noche a la mañana y dice, ay Señor, ya te recibí, ya, sí hermano, sí, tranquilo. No, esto es un proceso de estar alimentándonos de la palabra de Dios todos los días, en todo momento, no es magia. ¿Y cómo se da? Con pruebas. ¿Cómo voy a aprender a tener paciencia? Ejercitándola. ¿Cómo la voy a ejercitar? Teniendo problemas que voy a tener que aprender a esperar. Y llega uno corriendo al banco y de repente ve toda la filota y dice, tranquilo. Y luego, aquí no es en la otra fila. Que ya se quieren meter. Tranquilo. Que llego a la consulta y veo toda la fila. ¿Cómo voy a aprender a perdonar si no me ofenden? Es muy fácil decir, perdona, pues si no me ofenden, pero si me están ofendiendo y me están diciendo, voy a ejercitar y a ver, perdona. Cuando me hicieron algo que me dolió demasiado, ok, te perdono. ¿Cómo voy a aprender a ejercitar eso? Si pide usted paciencia, no le extrañe que le lleguen pruebas de aprender a esperar, a ser pacientes. Porque si seguimos igual, portándonos iracundos, impacientes, después de 5, 10 años de cristianos, ¿a qué estamos jugando? ¿Al cristianito? ¿Realmente lo estoy haciendo? ¿O soy un simple seguidor? ¿O un simpatizante de la iglesia cristiana? Y bueno, tenemos que relacionarnos con Dios y a obedecer todo lo que está en la Biblia. Es curioso cuando a veces dice uno, busquen en sus Biblias el libro de Habacuc. Y me voy al índice.
Pues es que no ubico los libros, porque no la leo. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo que no he leído? Le voy a pedir que busquen Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. ¿Sí? Y aquí Dios le habla a los cristianos. Dice en el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿sí?, que es bondad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, esto lo habla a los cristianos. ¿Cómo es digno del Señor? Con agrado. Señor, voy a participar, con gusto. No es, voy a ir, ya para que no me digan que no voy. Con agrado. Por eso dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Si Dios nos dijera, a ver, me vas a barrer esto. Si Dios nos dijera, barre, trapéame esta iglesia, ¿cómo la tendríamos? Bien barridita, bien. Pero pues, como no me dice, no lo hago. A mí no me toca. Además hay gente que se dedica a eso. Yo no. Con agrado. Así es. Y así vamos a dar fruto de Dios. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. A ver, hermano, yo te ayudo. Además, esto. En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Empiezo a leer, empiezo a ejercitar, empiezo a aplicar lo que dice la palabra de Dios y empiezo a actuar y se nota mi conducta. Pero si llevo 5 o 10 años igual. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios actúa en nosotros cuando ve que tenemos ese deseo de servirle a Dios. Y esa potencia no es humana, es espiritual. Pero si caemos en la impaciencia, ya nos perdimos. Ya nos vamos a separar de Dios. Porque ese enojo, esa ira, ese pecado que cometamos, nos va a llevar a la separación de Dios. Y la paciencia actúa en 3 formas. Cuando tenemos problemas, que viene esa prueba, ¿sí?, ¿cuánto debemos soportar? ¿Cuánto debemos aguantar esa prueba? Otro punto es, nos ayuda para nuestra relación con nuestro prójimo. Si está diciendo que, a ver, tranquilo, Dios quiere que ame a mi prójimo, me está diciendo esto, lo otro, entonces, y le presto atención, y va a mejorar mi relación con mi prójimo. Y a la vez, en el otro punto, nos va a ayudar a nuestra relación con Dios, a esperar en Él y esperar sus promesas. Recordemos que la paciencia va acompañada de fe, amor y sabiduría, siempre.
Tengo paciencia por amor a mi prójimo. Tengo paciencia con mi fe, esperando en el Señor. Pero si perdemos la paciencia, nos apartamos de lo espiritual y dejamos de andar espiritualmente. Y si dejamos de andar espiritualmente, vamos a andar mundanamente en la carne. Y entonces, ¿cuáles son los frutos de la carne? Ira, enojo, gritaría y todo eso. Y es triste ver cuando eso se da entre hermanos. Cuando escucha uno a la gente que dice, ¿cómo es posible a veces que en su casa pasen esas cosas? Y se llega al punto de que se pierde la humildad, se pierde la capacidad de perdonar y ya nos separamos de Dios. Y si actuamos desesperadamente, dejamos de tener esa fe, dejamos de tener esa confianza en Dios y dejamos de tener amor al prójimo. Ahí mismo en Santiago, pero ahora en el capítulo 1, dice en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos está probando, nos está fortaleciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahí está la fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y vemos al hombre inconstante. ¿Cuál es el hombre inconstante? Hoy sí estoy de acuerdo, mañana no. Hoy vamos a votar por esto, mañana no, porque yo como que no. Y vemos. Hoy sí te apoyo, mañana no. Hoy estoy alegre, hoy me agarraste de malas, estoy triste, ¿sí? Como dice en el verso. Y dice ahí, en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Esta perfección no se refiere a que nunca jamás vamos a pecar, no, porque eso no es cierto. Mientras tengamos estos cuerpos pecadores, vamos a seguir pecando. Se refiere a la perfección de llevar la sabiduría de Dios, que diario pedirle esa sabiduría espiritual, no la humana, sino la espiritual, para afrontar cualquier tipo de problema en el cual nos encontremos. Señor, enséñame a ser paciente, a discernir tu palabra, a discernir entre lo bueno y lo malo, porque a veces nos engañan las cosas. Y en su palabra nos enseña ahí en Santiago cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo. Versículo ahí mismo, del capítulo 1, versículo 19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y vemos que continúa diciendo en el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vemos aquí todo hombre sea pronto para oír. Si yo quiero escuchar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Callarme. Si no me callo, no voy a escuchar. Entonces,
y empiezo a escuchar. ¿Qué me está diciendo? Y voy analizando lo que me está diciendo. Porque apenas mencionan una cosa y ya nos ponen, no, espérame, te estoy diciendo que eso no es, te estoy poniendo de ejemplo que cuando se hace eso falla, pero te voy a dar la respuesta. No, es que tú dijiste, espérame. Y no escuchamos. Y continúa diciendo, tardo para hablar, ya escuché. Y empiezo a analizar, a ver, ¿qué me quiere decir mi hermano? ¿Qué me quiere decir mi familiar? ¿Qué me quiere decir mi hijo? ¿Sí? Hay un cuento, no sé si fue verdad, donde llega el niño con su tarea y se la da a la mamá, y la mamá, llega el papá y le da el papel, dice, esta es una prueba que le hicieron a tu hijo, y lo ve, y en la noche que el niño estaba dormido y ve 5, y pero así que sale corriendo al cuarto, ¿no? Y óyeme, chamaco, que mira que yo me mato para que tú estés en la escuela y saques buenas calificaciones, ¿cómo es posible que saques? Sí, y mañana vas a ver. Y le empezó a decir y a gritar y a regañar. Y se va. Y la mamá le dice, ¿ya viste la hoja? Dice, no, vela. Y empieza a ver el papá y dice, le preguntan al niño, ¿cómo calificas a tu papá? ¿Te pone atención? Pues no. ¿Te ayuda a veces a hacer tu tarea? No. ¿Te trae a la escuela? No. Y entonces de 10 preguntas dice, ¿cuánto sacó tu papá? 5. Pues el que tenía 5 era el papá, no era él, pero ya le fue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dejó llevar con lo primero que vio, que fue un 5, y el 5 era para él. Y así nos pasa a veces. ¿Sí? Y Dios nos dice, cuando hables, habla para bendecir. Bendice a los que te maldicen, ¿no dice? Ayuda a tu prójimo. A tu enemigo dale de comer. Si te pide agua, dale de beber. ¿Realmente lo hacemos? Hay muchos ejemplos aquí en la Biblia, y uno de ellos es Abraham, en el cual Dios le hizo una promesa de que en su descendencia iba a bendecir todas las naciones, y le dijo, vas a tener un hijo. Pero sí, ¿qué pasó? Se impacientaron, sobre todo Sara, le lleva a su sierva Agar, tiene un hijo que se llama Ismael. ¿Por qué? Porque es que Dios dijo, y Abraham ya tenía 75 años cuando le hizo la promesa, y esta Sara andaba más o menos por los 65, porque fueron 25 años después, creo que estuvo a los 90, sí, ahorita no me acuerdo bien, pero Abraham tenía 100. Entonces se desesperaron y le dio a su sierva, dice no, y le dijo Dios, no va a ser en Ismael, va a ser en un hijo que se va a llamar Isaac, y le vas a poner Isaac. Bueno, entonces dudó, y esa prueba de fe que le había puesto Dios, pues dudó Abraham. Y le voy a pedir que busquen en Génesis 22, nos vamos a ir rápido, y le dice Dios, ve y sacrifícame a tu hijo Isaac, ve a tal monte, la tierra de Moría, y ofrécemelo allí en holocausto, y yo te diré dónde. Tomó a su hijo Isaac, se fue con 2 siervos, cuando visualizó los montes, les dijo en el capítulo 22, versículo 5, dijo, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces ya tomó la leña, llegó,
Preparó todo, acostó a Isaac, porque Isaac le había preguntado, bueno, traemos la lumbre, el cuchillo, la leña, el fuego, pero no veo el holocausto. Dice, Dios proveerá el de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ya que lo iba a hacer, el ángel de Jehová le dijo, detente, porque veo, no hagas nada. Dice, yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ajá. ¿Qué vemos aquí? A otro Abraham diferente, donde en primera no dice la Biblia que se enojó Abraham, ni dijo, pues si me diste un hijo, el único, y ahorita ya me lo quieres quitar. No, sino que confió en Dios, creyó a lo que Dios le había dicho. En Isaac bendeciré en tu descendencia todas las familias. Pero él confió. ¿Y cómo lo vemos? Cuando le dijo a sus siervos, iremos a adorar y regresaremos. Él confiaba en Dios de que podía hacer cualquier milagro, que la herida que le hiciera no le hiciera daño, que si moría lo podía resucitar, confiando en el Señor. Y aprendió no nada más la obediencia, sino a tener paciencia, aunque no habla en ese capítulo de la paciencia, pero vemos que la tuvo, esperando la respuesta de Dios. Y ese milagro fue. Pero ¿por qué él la esperaba cuando le dijo, regresaremos? Vamos a regresar, le dijo a sus siervos. ¿Sí? Y en Éxodo 34, vemos también, Éxodo 34, por favor, vemos a Moisés, que aquí le dice Dios, porque a veces surge una pregunta, ¿la paciencia de Dios será eterna? Y aquí nos contesta en Éxodo 34, en el versículo 4, que dice, después de que había roto las dos primeras tablas, Dios le dijo, alízame otras dos y vamos a prepárame otras dos tablas. Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que guarda la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces vemos a un Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero que a la vez dice, allí mismo en el 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, no se le pasa nada a Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos pues entonces que tiene límites, y sobre todo cuando ya venga Cristo, todo ese mundo, todo ese ser humano que nunca se arrepintió, va a darse cuenta de todo lo que es Dios. Porque ¿quién podrá estar de pie delante de Dios, delante de la ira de Dios? Nadie. ¿Qué pasa para el que no se arrepintió? Ya por último, Romanos 2, les voy a pedir que busquen Romanos 2. Todo aquel que no se arrepintió, aquí tenemos la respuesta. Porque la paciencia de Dios va a terminar.
Romanos 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía de arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por lo tanto, la paciencia de Dios va a terminar para cada uno cuando muramos, o en su caso, cuando Cristo venga otra vez. ¿Por qué el tema de la paciencia? Porque la paciencia nos ayuda a estar firmes a nosotros en ese tipo de adversidades, de problemas, a saber afrontarlas, a no desesperar. Y eso nos fortalece espiritualmente, confiando en que tenemos un Dios que está al pendiente de todo lo que nosotros hacemos, que mira nuestros actos, pero que no pasa por alto lo que estemos haciendo mal, porque vamos a tener nuestra recompensa, nuestro pago de eso. Y además, esta paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo y de una relación nuestra con Dios, que va a madurar esa paciencia, ese espíritu en nosotros, nos va a ayudar a mejorar nuestra relación con Dios. Por eso Dios nos llama a ser pacientes, a ser prontos para oír, tardos para hablar. Oremos. Padre Celestial, una vez más, gracias por tu palabra, Señor, porque es fiel, es verdadera, y todo esto que tú nos has dejado, Señor, es para que reconozcamos tu poder, tu gloria, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, que nosotros siendo nada, Señor, siendo pecadores, estando perdidos, Señor, tú nos has amado de tal manera que diste a tu Hijo, Señor. Aquí creo que todos tenemos una relación contigo, Señor, pero te pido que nos des más madurez espiritual, Señor, que tú nos des ese crecimiento espiritual, Señor, para demostrar que tú vives en nosotros, Señor. No nada más aquí, en donde vayamos, Señor, que prediquemos tu palabra por medio de nuestros hechos, que hablemos de ti con todos nuestros actos, Señor, con todo lo que hablamos, que coincida lo que creemos, lo que hablamos con nuestros hechos, Señor. Te pido esa sabiduría espiritual para cada uno de nosotros que tanta y tanta falta nos hace, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente y únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, así puesto en pie vamos a recibir la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.
Buscamos en nuestros himnarios la doxología 453. Después, Señor, de haber tenido aquí. Doxología 453.